tienen una fe verdadera. Simplemente reconocen a un Dios, reconocen que Él es Hijo de Dios, pero no tienen fe en Jesús. No depositan su confianza en Jesús. Y qué importante hoy día que usted pueda creer en Jesús. Que usted pueda, como dice Juan, pueda hacerse efectivo el propósito de este libro en su vida. Vamos a ir al tercer milagro. Durante esta campaña hemos visto ya 2 milagros. El primer milagro, ¿me lo pueden decir? ¿Cuál era? Las bodas de Caná, ¿cierto? Y el segundo milagro, Jesús sanó al hijo de un noble, ¿cierto? El siervo del rey. Y ahora vamos a ver el tercer milagro. Juan capítulo 5 está nuestro tercer milagro. Dice la Biblia en Juan capítulo 5, del versículo 1 en adelante: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús dejó la tierra de Caná, Galilea, ¿se acuerdan? Que ayer habíamos hablado de Galilea. Y dejó Galilea y fue a Jerusalén nuevamente. Y he ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lo que existía en ese tiempo y en ese momento! La Biblia no da más detalles. De repente uno puede especular muchas cosas acerca de este estanque, porque si usted va a lo largo de la historia, esto era algo muy particular. Descendía un ángel del cielo y con el movimiento del agua usted podía ser sano de su enfermedad. ¿Le gustaría un estanque así hoy? ¿Ah? ¿Cierto? Mucho que le duelen los huesitos, ¿cierto? Le encantaría, ¿eh? El hermano se acuerda de su brazo. ¿Eh? Hay algunos que empiezan a dolerle las articulaciones cuando hablamos de poder sanarnos, ¿cierto? Pero ¿sabe? La gente hoy día busca sanidad. Busca una solución a sus dolores. Y busca un estanque como este. ¿Sabe? En esta historia, después vamos a seguir leyendo, pero ya sabemos que había una multitud de enfermos. ¿Y saben lo particular que me llamó mucho la atención? Que Jesús no sanó a todos los enfermos. Había una multitud de enfermos en la época en que Jesús fue a Jerusalén, incluso fue a muchos lugares, y había multitudes de enfermos, cientos, si no miles de enfermos. Pero Jesús no los sanó a todos. A veces la gente piensa que Jesús tiene que sanarme. Jesús tiene que resolver mi problema. Yo oré a Jesús, así que Jesús tiene que sanarme. ¿Y por qué? ¿Saben una oportunidad? No lo vamos a ver esta semana, pero yo le hablaba a una tía mía y le decía que había un paralítico que tenía unos amigos. Y los amigos llevaron a este paralítico a Jesús. Era tanta la multitud que fue a la casa de la suegra de Simón. Era tanta la multitud que no podía alcanzar este paralítico, llegar a Jesús. Tanto era la multitud que los amigos tomaron a este paralítico, lo subieron al techo, hicieron una perforación en el techo y lo bajaron.
Y la historia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Le dijo eso? No. Le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? Jesús no buscaba sanar al paralítico de su parálisis, ni el paralítico tampoco en su corazón. Aparentemente quería ser sanado de su parálisis. ¿Qué quería? Que Jesús le perdonase sus pecados. Jesús no vino a sanar ni a solucionar todas nuestras dolencias o nuestros problemas económicos, físicos. Es cierto que a veces lo hace, pero no es el fin, no es el propósito. No lo es. Y quiero que quede muy claro esto, porque había una multitud de enfermos en ese estanque. Mira lo que dice Lucas capítulo 19. Deje ahí marcado en su Biblia en Juan capítulo 5, porque vamos a volver ahí, pero vamos a Lucas. Lucas capítulo 19. Versículo 10. Que me equivoqué. Me equivoqué, anoté mal. Bien, no encuentro el versículo, pero sí me acuerdo de lo que dice, porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 19:10, ¿está bien? Yo lo vi mal entonces. Hermano Jorge, ¿lo puede leer, por favor? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Sí, yo estaba viendo el versículo 11. Gracias, hermano Jorge. Porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar y a sanar enfermos. Él vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Y hoy día quizás vino a buscarte y a salvarte si tú estás perdido. A eso vino. No esperes que Jesús solucione todas tus enfermedades y todas tus dolencias, porque no es a lo que vino. Y si en el camino sana una dolencia tuya, y si en el camino arregla algún problema tuyo, amén, gloria al Señor. Pero no es su fin ni su propósito. Jesús fue a ese estanque. Y veamos lo que pasó en la historia. Antes de eso, entonces, vamos a Juan capítulo 5. Ya sabemos entonces que había una multitud. ¿Saben el estanque de Betesda? Estuve investigando un poco y el estanque de Betesda era una gran pileta hecha por el hombre. ¿Ya? Era una pileta construida, ya, como una gran piscina, y que estaba en Jerusalén a las afueras de la puerta de las ovejas del templo de Salomón. ¿Ya? Era una gran pileta. Y era agua de una vertiente que llenaba esa pileta, o esa gran piscina. Por lo tanto, entendemos entonces que en esa pileta, como era tan grande, se agolpaban muchos enfermos alrededor de esa pileta. Muchos, era una gran multitud. Era como una especie de lista de espera, porque no sabían cuándo ni en qué momentos iba a descender el ángel e iba a mover el agua en aquella pileta. Entonces había una gran lista de enfermos en esa pileta. Y los que llegaban primero al movimiento del agua eran beneficiados
y eran sanados de sus dolencias. A la verdad era dramática la situación porque no todos podían llegar ahí. No todos podían llegar primero. Sigamos leyendo porque en el versículo 5 del capítulo 5 de Juan dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Dentro de la multitud había un hombre que hacía 38 años que esperaba ser sanado. Estaba ahí esperanzado en la pileta. ¿Saben? Me acordé mucho porque hoy día hay mucha gente esperanzada en muchas cosas, ¿cierto? Piletas en este mundo, o estanques. Y esperan a lo mejor ser sanados de sus dolencias. Yo he hablado con gente a veces que está en la lista de espera del servicio público, ¿cierto? Y ahí está esperando, eternamente. A lo mejor no 38 años, pero harto tiempo, ¿cierto? Esperando ser sanado de su enfermedad o de su dolencia, que algún médico pueda tratar su dolor. Pero en esta vida o en este mundo también hay estanques que a veces pueden solucionar tus conflictos. Pero ese estanque o esas piletas en este mundo no están para todos, solamente para el que puede. A veces hay gente que tiene un buen estatus económico, ¿cierto? Y puede alcanzar y tener medios para ir al médico, ¿cierto? Y tener un mejor pasar. Hay gente que dice, wow, me encantaría tener ese recurso que tiene esta persona porque yo podría hacer muchas cosas con el dinero, podría tratar mis enfermedades o podría tratar la enfermedad de un ser querido, ¿cierto? Hay medios. O a veces la gente pone su esperanza en un buen trabajo, ¿cierto? Pone la esperanza a veces en algún hijo, que ojalá mi hijo sea universitario porque el día que mi hijo sea universitario yo voy a poder beneficiarme. ¿Ya? O la familia va a poder salir del problema, ¿cierto? Que tenemos, del hoyo económico que tenemos. Y ustedes dicen o se ríen, pero es verdad, a veces la gente pone esperanza, ¿cierto? En algún hijo, ¿ah? O en alguna persona de la familia que diga, no, este hombre tiene Dios por el piano, le va a ir bien en la universidad, así que como le va a ir bien en la universidad, vamos a salir de nuestros problemas, ¿cierto? Otros ponen la esperanza en algún juego de azar y viven comprando el loto o todos estos juegos, el Chao Jefe, ¿cierto? Y ojalá se lo ganaran porque sus problemas se solucionarían, ¿cierto? Oh, si tuviese un poco de plata para solucionar mis problemas. O si me ganase el loto. Y quizás como tú, como ese paralítico, llevas mucho tiempo esperando salir de tu problema, pero no has podido salir de tus problemas. Siempre hay otro que llega antes. El paralítico llevaba 38 años esperando. A lo mejor tú te afliges porque miras para el lado o miras la prosperidad de otros y te desanimas o te desalientas. O miras cómo a otro le va bien, pero no a ti, y te desalientas. ¿Cómo se habrá sentido el paralítico durante estos 38 años? Esperando una solución para su parálisis, pero no llegaba. Otro llegaba antes que él. ¿Qué impotencia entonces habrá sentido este paralítico? Porque otros eran sanados. A lo mejor sentía esta envidia.
¿Sabe? Hay gente hoy día que no vive contenta, que se queja de cómo le va bien a otros. Yo he hablado con gente que incluso le reclaman a los ricos, ¿cierto? Pero si tiene tanta plata, ¿por qué no ayudó a este pobre hombre? ¿Sabe? Escuchaba la historia, no me gusta dar muchos nombres, pero sí veía en las noticias, siempre las noticias muestran esa desazón o ese descontento colectivo que existe hoy, y tratan de incluso alimentar ese descontento colectivo de los chilenos, ¿cierto? Y muestran por ahí la historia de un trabajador que trabajó con Don Francisco, ¿cierto? Y que está hoy día enfermo y Don Francisco ni siquiera lo va a ayudar, ¿cierto? Y lo estigmatizan a Don Francisco no, es un mal hombre porque no va a ayudar teniendo tanta plata, no ayuda a su trabajador. Y yo le dije a un familiar mío, y yo le dije, ¿por qué tiene que ir? ¿Fue justo con lo que le pagó? Sí, le pagó todos sus problemas. ¿Tiene un problema legal con el caballero? No. Pero entonces, ¿sabe? Hoy día hay un descontento colectivo. Hoy día la gente anda protestando en las calles esperando que le ayuden en algo, ¿cierto? Que el gobierno solucione mis problemas. Y pone su esperanza en ese estanque. Que el millonario de mi trabajo decían, bueno, en BBVA tiene mucho dinero, ¿por qué no reparten mejor la torta? Y había descontento, pero nunca hay contentamiento. Quizás usted vive quejándose toda la vida y está en un total descontento, permanente descontento hoy. ¿Sabe? Había un salmista que se quejaba. En el Salmo 71 decía este salmista. Vamos a ir, vamos a Salmo. Vamos a ver. No es 71, creo que es 73. Salmo 73. Dice la Biblia, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja de su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Estos hombres millonarios están bien, decía este hombre. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren sus vestidos de violencia. Sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad el hacer violencia, y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea en la tierra. ¿Sabe? El salmista, dice la Biblia, que tuvo envidia de los arrogantes y de los ricos en esta tierra. Él se sintió quizás como se sentía el paralítico. Porque el paralítico veía como otros podían llegar a ese estanque y podían ser sanados. A lo mejor hoy día tú llegaste con algún descontento, a lo mejor te quejas de algo en esta vida, a lo mejor tú vives con un total desazón hoy, o a lo mejor llegaste con una amargura tal que ya hasta mirarte al espejo te molesta. Bueno, el paralítico llevaba 38 años esperando salir de su problema, pero otro llegaba antes que él. ¿Sabe? Tú necesitas conocer a Cristo, amigo.
Veamos lo que pasó con el paralítico. Dice el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Sabe? Este paralítico llevaba 38 años esperando que llegara ahí. Él era un paralítico. Un paralítico no podía moverse. No existían en ese tiempo sillas de ruedas. No existían burritos. No existían muletas. Vivía arrastrado ese hombre. Ese hombre, yo creo que hasta llagas tenía, o hasta escaras. Ese hombre estaba muy mal, devastado, a lo mejor hasta muy delgado, quizás con un grado de desnutrición. Ese hombre la estaba pasando mal, pero la Biblia dice que Jesús lo vio. Y eso es lo maravilloso, porque sabes, cuando Jesús te ve, tu vida puede cambiar. La Biblia dice que también Jesús vio a un hombre que estaba recostado bajo un árbol, a Bartimeo. Y le dijo: yo te vi y te conocí cuando tú estabas recostado en el árbol. ¿Sabes? Cuando Jesús te mira, Él sabe todas tus necesidades. Conoce todos tus problemas. Conoce tus dolores. Conoce tus dolencias. Y Él, como al paralítico, también te ofrece ayuda hoy. Y te pregunta a ti: hoy, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Sabe? Jesús conocía la aflicción de este hombre. El paralítico no tenía que decirle quién era ni cuánto sufría. ¿Sabe? Jesús más que nadie conoce tus necesidades. Tú no tienes necesidad de decirle a Jesús, porque Jesús conoce tus necesidades. Y hoy, como te dije delante, como al paralítico te pregunta nuevamente: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Sabe? Este hombre podría haberle contestado: sí, Señor, quiero ser sano. Pero veamos la respuesta del paralítico en el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabe? El paralítico no le respondió la pregunta a Jesús. A veces Jesús te ofrece ayuda. Y uno dice: pero si tuviese el crédito que el banco me ofrece. ¿Ah? Si mi mamá o mi papá me ayudaran, ¿cuántas cosas saldría? ¿De cuántos problemas saldría yo, cierto? Pero Jesús te pregunta a ti. Es Jesús quien te pregunta, amigo. Es Jesús quien te pregunta hoy a ti. Y te dice: ¿quieres ser sano? No busques otros estanques, porque el hombre tenía su esperanza en el estanque, no en Jesús. A veces tú tienes tu esperanza en otros, o a veces en ti mismo, porque Él dijo: hay otros que llegan antes que yo. ¿Saben? Yo me imagino al paralítico esforzándose por querer llegar al estanque, arrastrándose el hombre, y mientras se arrastraba, otro que tenía menos problemas lo miraba y llegaba al agua.
Pero el hombre se apoyaba en sus medios, en sus fuerzas para poder llegar. A veces tú eres igual. Yo no necesito ayuda de nadie. No necesito que nadie me diga qué tengo que hacer. Ni menos un grupo de religiosos, dice aquel. Hay gente que dice eso, ¿cierto? Ni menos un pastor. Ni menos que me lean la Biblia. Yo sé cómo arreglármelas en esta vida. Yo me la he arreglado durante muchos años. ¿Por qué va a venir otro a ayudarme? Hay gente orgullosa. Y sabe, el paralítico era un orgulloso más. A veces tú dices, yo no necesito a Jesús para salir adelante. A lo mejor con tu boca no, pero jamás has pedido ayuda. Jamás has dicho, yo necesito ayuda. Y hoy día, Cristo está al frente tuyo. Y tú tienes que ser humilde. Porque el paralítico para nada fue humilde. Él decía, yo con mis fuerzas he intentado durante 38 años llegar al estanque. Pero Jesús estaba a su lado. A veces nosotros no vamos a Jesús. Él está a nuestro lado, ofreciéndome ayuda. Y yo la rechazo. ¿Cuántas veces has rechazado a Cristo tú? ¿Cuántas veces le has dicho a Jesús, pero yo he tratado de arreglar mis problemas y nunca lo he logrado? A veces nuestra confianza está en un estanque, está en mis propias fuerzas, pero no está en Jesucristo. Hay gente que dice, pero el Señor dijo, ayúdate que te ayudaré. Y no sé de dónde lo sacaron. ¿Ah? Porque no está en la Biblia. Pero la gente dice, no, pero que Jesús le dice, ayúdate que te ayudaré, así que tienes que hacer algo. No puedes quedarte de brazos cruzados esperando que Jesús haga algo en tu vida. ¿Sabe que ese es un pensamiento satánico? Porque al final la gente hoy día no busca ayuda de Jesús. Dice que Jesús es algo irreal, y en realidad no es tan real, tangible. Pero quiero decirte, amigo, que Jesús es tangible. Y tú puedes hoy día gustar de la benevolencia de Jesús. Amén. Tú puedes hoy día disfrutar de la ayuda de Cristo. Solamente debes decirle a Jesús, sí, quiero ser sano. Quiero que Jesús me ayude porque vengo con una carga y un problema muy pesado. Necesito que Jesús me ayude. Veamos lo que ocurrió después de eso, de la respuesta del paralítico. Y es muy interesante lo que ocurrió porque el versículo 8 dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Saben lo que hizo Jesús? Le sanó de su parálisis. Sin ni siquiera que el mismo paralítico le haya pedido ayuda. Qué interesante. Miren lo que dice Mateo. Vamos al libro de Mateo, porque me quiero detener en esto un poco. Porque en el Mateo capítulo 5 hay algo interesante que dijo el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.
¿Sabe que Jesús te haya ayudado en algo? No quiere decir que tú conoces a Jesús. Yo he escuchado testimonios de gente que ha sido sanada de un cáncer, que se le han resuelto problemas grandes en su vida, pero no por eso conocen a Jesús. ¿Sabe? Este paralítico fue sanado. La Biblia dice que el sol cae sobre justos e injustos. Hoy día hablamos de un lindo sol, ¿cierto? Y muchos lo disfrutaron, pero no todos lo merecen. Es por gracia. Y Jesús sana a quien quiere, y al que no quiere no sana. ¿Y sabe? Este paralítico fue sanado de su enfermedad. Y dice el versículo 9 que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Por qué entonces Jesús sanó al paralítico? El paralítico se fue. ¿Sabe? Se fue contento porque se solucionó el problema que él quería. ¿Y qué hizo el paralítico? Se quedó con Jesús. ¿Sabe? En muchas ocasiones Jesús en una oportunidad sanó a un endemoniado en Gadara. Y el endemoniado quería quedarse con Jesús. Yo me imaginaba a este endemoniado como mi hijo, porque mi hijo a veces se pone así con sus piernas y sus brazos sobre mi pierna, y ahí lo ando trayendo. Y él está ahí, agarrado, no se suelta de mí. Y me imaginaba a ese endemoniado sanado, libre de los demonios, y no quería soltar a Jesús. Me imagino ahí tomado de sus piernas. Quería quedarse con Jesús luego de haber sido sanado. Pero ¿qué hizo este paralítico? ¿Qué hizo? Tomó su lecho y anduvo, ¿sabe? Se fue. Como muchos hoy día, ¿cierto? Oh, Jesús hizo algo bueno en mi vida. Solucionó mi problema en mi hogar. Y después se olvidan de Jesús. A lo mejor tú te olvidaste de Jesús. Fue solucionado tu problema hace años y luego te fuiste de él. Total, ya solucionó mi problema. Cuando tenga otro, a lo mejor voy a Jesús de nuevo. Así es la gente hoy, ¿no? Veamos qué pasó. Mira el versículo 10. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y aquel que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Sabe? El paralítico no tenía idea de quién era Jesús. No tenía idea de quién era Jesús. Hay gente hoy día que, como le dije delante, ha sido beneficiada por Jesús. A lo mejor salió de una angustia, de un problema, pero no conoce a Jesús. Esta pregunta que le hicieron los judíos a este paralítico, el paralítico quizás lo hizo meditar, porque dijo: ¿quién me sanó? No lo conozco, no sé quién es. Hay gente que ha venido a esta iglesia, ha estado aquí, y a lo mejor tú puedes llevar años siendo beneficiado por Jesús, pero no lo conoces. ¿Conoces a Jesús? Amigo, hermano, ¿conoces a Jesús? No necesariamente porque has tenido una linda experiencia con Él le conoces. Tú tienes que tener una relación personal con Jesús, un encuentro personal con Cristo.
De otra manera no puedes conocer a Jesús. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Lo conoces? Entonces no te sirve de nada ser beneficiado por Jesús si no le conoces. Miren lo que dice Mateo 16, 26. Vamos a Mateo. No pierdas Juan porque vamos a volver ahí. Pero en Mateo, capítulo 16, versículo 26. Dice la Biblia, porque ¿qué aprovechará al hombre? Dijo el Señor Jesús, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué aprovechará y qué aprovechó o qué aprovechaba al paralítico ser sanado si él no conocía a Jesús y su alma no había sido ganada por él? Por eso es que le dije en un principio que Jesús no vino a este mundo a sanar de las dolencias físicas. Es verdad que lo hace con muchos, pero su propósito no es ese. Amigo, el propósito de Jesús no es ayudarle en sus problemas, sino que usted tiene un problema más grande. Su alma está en peligro. ¿Sabe? Jesús llamó la atención de este paralítico. Mire, veamos lo que ocurrió. En el versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Mire qué interesante. ¿Dónde estaba ahora el paralítico? En el templo. ¿Sabe? Él estaba adorando a Dios en el día de reposo. Hay algo que hizo clic en su cabeza quizás luego de haber sido sanado y dijo, yo tengo que venir a adorar a Dios porque Él me sanó. Lo halló en un buen lugar, Jesús, en una buena condición y en una buena postura. ¿Sabes? Jesús no te va a hablar cuando tú no quieres oírle. Si tú y tu corazón no está en buscar a Dios, ¿sabes? Jesús no te va a hablar. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sabe? El paralítico buscó a Dios de alguna manera porque entendió que había sido sanado. Y Jesús le halló en el templo. Y veamos lo que le dijo Jesús. Mira, dice el versículo 14. Mira. Qué interesante esa palabra, mira. Porque Jesús no le está diciendo simplemente, mírame. Sino que está diciendo, mira. Y cuando está diciendo, mira, es que tú pongas atención. Pon atención, hombre. Mira. Has sido sanado. Pero miren lo que le dice después. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Qué interesante, porque aquí nos muestra la razón de la parálisis de este hombre. El paralítico tenía una necesidad. Había sido sanado. Pero Jesús le dijo, no peques más. ¿Saben? Una oportunidad Jesús salvó a una mujer de ser lapidada.
una mujer adúltera. Todos ocupan ese dicho, ¿cierto? Que dice que el que el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿cierto? Pero nadie recuerda lo que ocurrió después, solamente los que leen la Biblia, ¿cierto? Porque luego Jesús se acercó a la mujer y le dijo, ve y no peques más. Lo mismo se lo dijo a este paralítico. Mira, has sido sanado. No peques más sobre un asunto. Quizás el paralítico algo hizo que le provocó esta parálisis. ¿Saben? Muchas veces nuestras parálisis o nuestros problemas, nuestros conflictos no vienen simplemente porque sí. Vienen por consecuencia de nuestros pecados. Y quiero que tú entiendas que quizás tú tienes un problema, pero analiza por qué tienes ese problema. A lo mejor tú te buscaste ese problema. Hay gente que pide justicia, ¿cierto? Y está en la cárcel. Yo lo he escuchado. Ahora hasta los presos protestan. ¿Es verdad o no? La última gran protesta fue que cuando quemaron lamentablemente murió mucha gente, ¿cierto? En la cárcel de San Miguel. Fue una protesta. A veces los presos o los terroristas hacen huelgas de hambre, ¿o no? Porque en realidad hoy día la gente no está arrepentida de lo que hace. Y aún estando en una condición precaria, protestan por sus derechos y no reconocen que han hecho mal. Y a lo mejor hoy día tú estás viviendo un problema grave y ni siquiera te has puesto a analizar que el problema que hoy día estás viviendo es por consecuencia de lo que tú hiciste en el pasado. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si sembraste para tu carne, si te diste placeres en esta vida, no te quejes si ciegas corrupción o pérdida o daño. Es la consecuencia de tu pecado. Es la consecuencia de lo que tú hiciste. Este paralítico se encontró con Jesús, pero Jesús le vino a sanar de su verdadero problema, su pecado. ¿Cuál es tu problema hoy? ¿Por qué estás como estás? ¿No será consecuencia de tu pecado? ¿No será consecuencia de lo que tú has hecho? Bueno, Jesús, como al paralítico, te pide hoy, no peques más. Arrepiéntete, hombre. Arrepiéntete, mujer. Arrepiéntete. ¿Sabe? El arrepentimiento es algo que Dios siempre lo ha pedido y Cristo lo pide. Mire Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. ¿Sabes lo que quiere el Señor de ti? Que tú te arrepientas. En Hechos capítulo 17 dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero ¿saben lo que quiere hoy día la gente? Y lo que no quiere, perdón, la gente hoy, es arrepentimiento. No quiere arrepentirse. Quiere el bien de Jesús. Quiere que le sane. Quiere que le solucione un problema. Pero ¿saben lo que no quiere? Es arrepentirse. No quieren arrepentirse. Ojalá Dios me dé muchas cosas lindas, pero que no me pida nada. Que no me pida arrepentimiento. Yo tengo mis derechos. ¿Por qué
qué no me ayuda este hombre, cierto, si tiene tanto dinero? ¿Por qué no me ayuda el gobierno? Hoy día falta humildad, amigo. Falta humildad. Y quizás falta humildad en tu corazón hoy. Y Dios hoy día espera que como el paralítico tú te des cuenta, mira, no peques más. Esto es consecuencia de tu pecado. El paralítico, Jesús le dijo al paralítico, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Había alguna cosa peor que le podía pasar al paralítico? Hay gente que dice, yo he tocado fondo. ¿Sabe? En realidad no has tocado fondo. No has tocado fondo. El fondo que puede tocar el hombre es que despierta en el infierno. ¿Sabe qué era lo peor que le podía venir al paralítico? Despertar en aquel lugar. Despertar en las tinieblas, en el infierno mismo. Por eso es que Jesús no vino a sanar de las parálisis. Jesús vino a sanar tu alma. Y a esperar que tú seas humilde como ese paralítico. Y mires tu condición. Y no peques más. Que te arrepientas para que no te venga otra cosa peor. Y caigas en el infierno. La gente dice, el infierno está aquí. Eso es una mentira. Porque el infierno, la Biblia dice que la llama nunca se apaga. Y que nunca deja de consumirte el gusano tu cuerpo. Y que vas a estar eternamente en aflicción. Pero Cristo mismo dijo, y el Señor dijo que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no peque más el hombre de su pecado. Que ya no vuelva a cometer las mismas tonterías que está haciendo, porque se está provocando daño y le va a venir una cosa peor cuando Él venga. O cuando estés y despiertes en aquel lugar, en el infierno. Miren lo que dice el versículo 15, sigamos leyendo la historia para ir al desenlace. Este hombre, cuando tuvo un encuentro con Jesús, el hombre se fue y dio aviso a los judíos, a los que le habían preguntado, ¿quién es el que te sanó? ¿Quién es el que te hizo este bien? Entonces, él fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ya no era un desconocido para él. Era Jesús. ¿Sabe? Jesús no quiere ser un desconocido para ti. Y a lo mejor tú estás aquí para que tú mires como miró el paralítico y analices tu vida. Haz una retrospección de tu vida, analízala y pregúntate por qué estás como estás. A lo mejor es por causa de tu pecado. Y el Señor hoy día te dice, no peques más, arrepiéntete. Y hoy día es tiempo para que tú te arrepientas. Hoy día a lo mejor es el día aceptable para que tú dejes el pecado y abandones lo que practicas. Para que no te venga alguna cosa peor. Este paralítico ya conocía a Jesús. Y hoy día tú puedes decir lo mismo si decides como el paralítico arrepentirte. Él ya arregló sus asuntos con Jesús. No tan solamente fue sano de su parálisis, sino de su pecado. A esto vino Jesús, ¿cierto? Miren lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Quiere que sus pecados sean borrados? ¿Quiere que sus pecados no los recuerde nadie más?
Arrepiéntase. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor quiere darte un refrigerio, amigo. Quiere darte un descanso. Pero debes arrepentirte. Jesús quiere entonces que tú te arrepientas de tu pecado. Deja de buscar estanques y recurre a la fuente de agua viva. Deja de buscar estanques. Deja de decir, no, yo puedo llegar solo. Yo puedo solucionar mis problemas. ¿Sabe? Cristo es la fuente de agua viva. Y Él dice que el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Tú hoy día tienes sed? ¿Tú hoy día no estás contento con tu vida? Simplemente porque no has ido a Cristo. Has sido un orgulloso o una orgullosa. Y tus consecuencias son por causa de tu pecado. Esa es la verdad. Y hoy día Cristo te da una oportunidad, una segunda oportunidad, como se la dio a este paralítico. La segunda vez le dijo, esto fue porque tú pecaste. Arrepiéntete, no peques más. Y el paralítico se fue gozoso porque había conocido a Cristo. Hoy día tú puedes salir gozoso de este lugar, porque conociste a Cristo de verdad. Y no tuviste simplemente una experiencia por ahí especial, pero como el paralítico, el sol cae sobre justos y injustos. Pero hoy día puedes conocer a Cristo de verdad. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Mientras los hermanos oran, tú puedes hoy día venir a Jesús. ¿Conoces verdaderamente a Jesús? A lo mejor tú no habías oído de Jesús, como el paralítico, pero no sabes quién es. Y hoy día te pide que te arrepientas de verdad. Pasa al frente. No esperes una larga invitación. El tiempo ya se acabó. Solamente ahora falta que tú des la respuesta.